todos los que hemos organizado las jornadas de bibliotecas, tanto por la parte de educación como por la parte de cultura, pues es un honor presentar al ponente aquí en el auditorio principal, Carlos Magro. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Educación Abierta, consultor independiente en proyectos de transformación digital, especialista en innovación educativa, estrategia y comunicación digital. Trabaja en proyectos de transformación digital, especialmente en el ámbito educativo y la comunicación corporativa. Es Knowledge Advisor de la consultora estratégica en transformación digital Roca Salvatella y colabora con la consultora de estrategia Momentum. Además de todo esto, imparte formación presencial y online sobre identidad digital, redes sociales y competencias digitales para el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, el Instituto Cervantes, el Instituto Europeo de Diseño y la Cámara de Comercio de Madrid. Es vicepresidente, como he dicho anteriormente, de la Asociación Educación Abierta. Ha sido responsable del programa Ciencia y Sociedad de la Comunidad de Madrid, director de la Oficina de Información Científica de la Fundación M+D, en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, y responsable de la Feria Madrid es Ciencia y de la Semana de la Ciencia. Entre 2008 a 2012 fue director de Innovación y director de Comunicación y Marketing de la Escuela de Organización Industrial. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA por la Escuela de Organización Industrial. Como veis, un currículum impresionante para el siguiente ponente, al que ya le cedo la palabra. Muchas gracias. Y gracias a vosotros por desafiar el riesgo de asistir a una conferencia después de comer. Yo cuando he entrado en la sala, he buscado un columpio. No sé si sabéis aquella anécdota de Ramón de la Serna, que tuvo que dar una conferencia en el Circo Price y de repente estaba ya preparado y vio en las caras de su público una sonrisita sospechosa y entonces le entró el miedo escénico y dijo, bueno, pues me subo al trapecio y al menos desde ahí llamaré la atención y podré, ¿no?, sacar adelante esta conferencia. Yo lo he buscado pero no lo he encontrado, o sea que confío en vuestra bondad. Yo sé muy poco de bibliotecas, o sea que me vais a disculpar si insisto sobre ideas que vosotros, ¿no?, sabéis, conocéis muchísimo mejor que yo. Me dedico, como decía Leonora, sobre todo a pensar cómo están cambiando las cosas por el impacto de lo digital, entendiendo por lo digital pues desde las tecnologías de la información a otro tipo de tecnologías que nos están impactando mucho en nuestras maneras de vivir. Eso es fundamentalmente a lo que me dedico. Antes de empezar con la conferencia tal y como la he preparado, dejadme que os diga dos o tres cosas, porque si en algún momento decidís abandonar la sala antes de que termine, lo cual no me lo tomaré mal, pues por lo menos os queda la idea de lo que quería decir, independientemente de lo que yo diga ahora. O sea, que no hagáis tanto caso a lo que voy a deciros a partir de en la conferencia como esto que os voy a deciros ahora. Pensando en la conferencia de hoy, me pedían que reflexionara sobre el ámbito de las nuevas alfabetizaciones, los medios de comunicación, que entiendo que quiere decir las tecnologías de la información y la comunicación, y la biblioteca. Que pensara esos tres ejes y intentara trasladaros algo. Para mí eso se traduce en una serie de preguntas que voy a poneros a continuación, pero sobre todo creo que lo importante que yo quería transmitiros hoy, y no es porque estéis delante, no sé exactamente quién sois ni a qué os dedicáis, entiendo que sois, por lo que me han dicho, la mayoría docentes bibliotecarios, ese papel doble. Lo que sí quiero transmitiros es una sensación que tengo, que es que las bibliotecas han sido, y los bibliotecarios, por tanto, siempre han sido, yo creo que siempre ha sido así, uno de los colectivos que
que aunque parezca mentira, han sido más innovadores a la hora de enfrentar los cambios en el mundo. Mi opinión es que yo sobre lo que reflexiono mucho es sobre cómo podemos cambiar la educación en estos momentos o en qué consiste el tan cacareado cambio educativo al que todos apelan y que todos sabemos que necesitamos. Mi opinión es que hay muchas maneras de cambiar la educación. Casi siempre se va a hacer y las cosas van a cambiar no porque hagamos nuevas leyes, sino porque las personas que trabajan en la educación tomen el liderazgo. Quiero decir, para mí es más importante un colectivo de profesores que cambia cosas en sus aulas que un ministro haciendo leyes en Madrid. En esta lógica, lo que quería deciros antes de empezar, y ya con eso ya empiezo con la conferencia, es que creo que entre las cosas que pueden cambiar la educación en estos momentos son las bibliotecas. Entendidas, no sé si como un lugar con 4 paredes, no sé si como una web, no sé si como una plataforma, no sé exactamente qué quiere decir una biblioteca ahora mismo, es lo que voy a intentar trasladaros a continuación, pero el concepto de biblioteca, el concepto de bibliotecario, el concepto de alguien que gestiona información, que selecciona, que se la presenta al resto, creo que son uno de las palancas que ahora mismo tenemos y que los que están en responsabilidades de gobierno deberían saber que tenemos para asegurarnos o para encarrilar el cambio educativo que tan necesario es. Entonces, quería, antes de continuar con la charla, deciros esto. Creo que desde las bibliotecas, sean lo que sean, que no sé lo que serán, es desde donde podemos ahora mismo cambiar la educación. No son el único sitio, hay otros lugares donde podemos actuar, pero las bibliotecas son uno de los lugares desde los que podemos cambiar la educación. De lo que estamos hablando, de lo que yo quiero hablar hoy al menos, es de este tipo de preguntas. No me importa tanto si al final acabamos diciendo que esto se llama biblioteca o no se llama biblioteca, pero lo que quiero hablar es de cómo podemos preparar mejor, ¿no? Cómo podemos prepararnos nosotros mejor, porque creo que todos debemos seguir preparándonos continuamente, y cómo podemos preparar mejor a nuestros hijos para el futuro. Un futuro que algunos ya dicen que es muy presente, pero ¿cómo podemos preparar mejor a nuestros hijos para el futuro? Esta es la pregunta que a mí me preocupa. ¿Cómo podemos dar respuesta a las demandas de la sociedad en red en la que vivimos, la sociedad digital en la que vivimos? Vivimos en una sociedad altamente digital que tiene sus consecuencias. ¿Cómo podemos dar respuestas a esa sociedad? ¿Cómo podemos o cómo deben ser los lugares desde donde damos respuestas a esa sociedad y a esas demandas de la sociedad en red? ¿Qué tipo de lugares? No sé si son espacios como este, aulas, bibliotecas, en casa, no sé desde dónde, pero hay que pensar en los lugares de donde vamos a dar respuesta a las demandas de la sociedad en red. Si voy bajando, ¿cómo tienen que ser esos espacios para facilitar unos nuevos aprendizajes que sé que tenemos que incorporar? ¿Podemos hacerlo esto desde las escuelas? ¿Podemos hacerlo esto de las escuelas tal y como son ahora mismo? ¿Tienen sentido las bibliotecas ahora, cuando el libro ha dejado de ser la principal fuente de acceso a la información? Veis que voy bajando en el tipo de preguntas, pero todas están conectadas. Si tienen sentido que mantengamos el concepto de biblioteca, ¿cómo tienen que ser esas bibliotecas? De esto voy a hablar hoy. Pero en el fondo lo que quiero es responder a la primera pregunta. ¿Cómo hacer o responder a esta gran pregunta que nos hacía Rorty, ¿no? ¿Cómo hacer que tengamos un futuro mejor? Que creo que es al final lo que a todos nos interesa cuando estamos en el ámbito de la educación. Lo bueno de cumplir años, y yo ya he cumplido unos cuantos, es que me permite recuperar mi memoria para contar historias. Yo en el año 1995, tuve la suerte de poder pasar unos meses en Estados Unidos, en Harvard. Y pasé mucho tiempo en este espacio que están ustedes viendo, que es la gran biblioteca que tienen allí, la biblioteca de Widener en Harvard. Pasé más tiempo en el lado de la derecha que en su derecha que en el lado de la izquierda. Pasé más tiempo en esos grandes pasillos de libros que en la sala ordenada de la izquierda. Les traigo la foto porque de esa estancia allí hace casi 20 años, a mí me llamaron la atención al menos muchas cosas, pero al menos 3 cosas.
Me llamó la atención el conocimiento, que parecía que estaba encerrado, era apabullante, ¿no? Son plantas y plantas en el subsuelo de esa biblioteca, ¿no? El conocimiento que parecía que estaba encerrado en esas salas. Me llamaron la atención los espacios, no solo de la biblioteca, sino los espacios de esa universidad. Espacios como el campus, ¿no? Como la hierba, ¿no? Donde se mezclaba muchísimo la gente. Espacios y conocimiento que se mezclaba tanto que yo, que iba ahí a estudiar una serie de cosas, pude estudiar otras. Yo fui allí a estudiar a seguir unos cursos de doctorado en Historia de la Ciencia y acabé haciendo un curso del Quijote. Bueno, esto me lo permitía la estructura académica de ese sitio. Ese paso de un lugar a otro me llamó mucho la atención cuando yo venía de una universidad española súper estancada, ¿no? Estancada en el sentido de compartimentos estancos. Y también me sorprendió, podía haberlo hecho en otro lado, pero me lo encontré allí. Fue la primera vez que de una manera consciente me encontré con el fenómeno de Internet. Allí había una sala con ordenadores y era que yo recuerde, no estoy seguro, fue mi primer contacto intensivo con esto que ahora esto que ahora llevamos en los bolsillos, ¿no? Con Internet. Esas tres cosas me llamaron profundamente la atención. Desde el año 95 hasta hoy, no hace falta que yo les voy a contar una historia, pero con que ustedes hagan un poquito de memoria se darán cuenta de cuánto hemos cambiado, cuánto hemos cambiado en estos últimos 20 años. Esta imagen refleja un poco cuánto hemos cambiado. Yo no era así en el año 95, ya tenía barba, pero yo me compré también mi primer Discman cuando llegué a Estados Unidos porque estaba solo y paseaba mucho tiempo por la calle y decidí comprarme un Discman, no tan grande, está exagerada la foto, pero me compré un Discman para pasear por la calle. Y yo era más o menos este chico en el año 95. Y ahora, con la crisis de los 40, pues llevo unos cascos así, de grandes, de color rojo, para que por la calle se me vea bien. Bueno, esto es lo que hemos cambiado. Esto es un ejemplo de cuánto hemos cambiado en estos últimos 20 años. Un poquito antes, en esa misma universidad, Italo Calvino fue invitado a dar unas conferencias. Él no llegó a darlas porque falleció antes, pero fue invitado a dar unas conferencias preveyendo la llegada del milenio, ¿no? Y le invitaron a hablar sobre el futuro del libro. En el fondo, él elaboró 5 conferencias y una sexta en borrador, pensando en cómo él veía el futuro del libro, pero en el fondo, cómo él veía el futuro para el nuevo milenio. Y él hablaba de estas características que a mí todas ellas, o casi todas ellas, me recuerdan mucho a cómo es nuestro mundo actual. Creo que acertó bastante Calvino cuando pensaba en el libro en el año 85, 25 años antes del año 2000, como un mundo leve, rápido, pero que también necesita, con mucha visibilidad, con multiplicidad. Estas palabras a mí me recuerdan mucho al mundo en el que vivimos ahora. En 20 años hemos vivido claramente una gran transformación, una de esas transformaciones importantes, disruptivas o como quieras llamarlas, ¿no? No hay tantas no ha habido tantas en la historia. Robert Darnton, que es, yo podría inventármelas, ¿no? Y recuperar también mis estudios de historia y citárselas a usted, pero he preferido traer a alguien de referencia como es Robert Darnton, que hablando precisamente de bibliotecas, él decía, bueno, hemos vivido más o menos 4 grandes revoluciones, estamos en la cuarta, estamos en la gran cuarta revolución. Hemos vivido la época de la invención de la escritura, hemos visto cómo pasábamos del rollo al códice, al libro, y luego cómo hemos pasado del códice al libro impreso, ¿no? Bueno, más o menos, él hablaba del libro y él identificaba esos 3 grandes momentos y dice, ahora estamos en otro gran momento de transformación. Un momento de transformación que también podíamos contar de esta manera y que además tiene la gracia o la diferencia de que no solo estamos en un momento en el que han cambiado los medios de producción y difusión del conocimiento, es decir, lo de la historia del libro, del códice, sino que también coincide en el mismo momento, y esto no ha pasado casi nunca, coincide con un momento en los medios de producción de conocimiento y en los medios de producción en general. Es decir, lo digital no solo es una herramienta que nos cambia la manera de producir o de conocimiento, de comunicarnos, sino que también es una herramienta que nos está cambiando la manera de producir objetos y cosas. Esta coincidencia en el tiempo de estas dos transformaciones hacen de este momento un momento especial. Un momento que también podríamos ver
yéndome a la industria, pues como está aquí puesto, ¿no? Una transformación que normalmente suele suceder así. Pasamos un momento en el que sustituimos una cosa por otra y al final llegamos a un servicio que se ha transformado realmente. Este proceso, que lo he pintado aquí con el disco, está sucediendo en todas las industrias. La del libro se parece, aunque no es igual. No es lo mismo un libro que un disco. No es lo mismo un capítulo de un libro que una pista de un disco, ¿no? Que una canción. Pero tienen similitudes. Y aquí ven ustedes claramente cómo el cambio del vinilo al CD no fue más que un cambio provocado por la propia industria que quiso vender el Discman que yo me compré en Harvard en el año 95, me quiso vender otro cacharro, pero me estaba vendiendo lo mismo, un objeto redondo en el que solo, y no sé por qué, cabían 12 canciones y nos lo vendieron como la gran innovación. Y hemos tenido que esperar otros 10 años, ¿no? Por lo menos, o 20 años, para que se produjera la verdadera transformación digital de ese objeto, ¿no? Que es servicios como iTunes o como Spotify, en el que yo ya no estoy comprando un disco, estoy comprando un servicio que me da canciones o lo que yo quiera. Bueno, este es el proceso en el que estamos viviendo. Si yo tuviera que describirles muy rápidamente con 4 o 8 palabras, no sé cuánto he puesto al final, el mundo en el que vivimos, lo haría de esta manera. Diría que vivimos en un mundo muy digital, en el que se mezcla lo digital con lo físico. Es decir, muy digital significa también muy híbrido, y esto es una tendencia cada vez mayor, es decir, a hibridar, a mezclar espacios, y recuerden esto porque lo recuperaré después al final, a hibridar los espacios virtuales con los presenciales, a hibridar las conferencias que me veo en TED mediante el ordenador o asistir a una conferencia presencial. Esto se va hibridando cada vez, se va mezclando cada vez más. Vamos hacia un mundo muy híbrido, no solo digital, sino muy híbrido. Un mundo de gran cambio, de cambio constante, de cambio acelerado, que nos provoca incertidumbre, que nos provoca algo que todas las generaciones han vivido, porque nosotros vivimos casi con más insistencia, que es no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué va a pasar mañana. Un mundo que nos parece muy complejo, ¿no? Que cuando pensamos en el pasado decimos qué sencillo era, ¿no? No es verdad, pero decimos qué sencillo era, qué complejo es nuestro mundo actual. Muy social, ¿no? A pesar de que nos digan que las tecnologías nos están convirtiendo en seres asociales, no es verdad. Probablemente nunca hayamos estado tan conectados. No entro a evaluar si los vínculos son más o menos fuertes, pero nunca habíamos estado tan conectados como ahora. Un mundo en el que no solo nos hemos globalizado, Internet no solo nos ha globalizado, sino que también ha puesto muy en valor, y esto tiene que ver con lo de la hibridación que he dicho antes, lo local. Si una cosa ha hecho Internet, por ejemplo, es poner en valor y hacer que sea visible las cosas pequeñas y locales que antes eran invisibles. Yo antes, desde Madrid, no podía acceder para nada a una experiencia escolar que estuviese sucediendo en un pueblo de Badajoz. No podía, no había manera, salvo que yo viniera aquí. Ahora sí puedo. Es decir, esto de poner, y lo puedo hacer yo desde Madrid, o lo puede hacer alguien desde Bogotá, o lo puede hacer alguien desde, ¿no? Con un solo inconveniente, que sepas el idioma de momento, hasta que lo podamos traducir. Es decir, que nos ha hecho que el mundo sea más global, pero a la vez más local. Más grande, pero también más pequeño. Importan las cosas grandes, pero importan también las cosas pequeñas. Y esto es importante en el discurso que quiero traerles hoy. Muy móvil, evidentemente. Y esto es un vídeo que no se lo pongo. Este señor tan impresentable, en pantalón corto, dice algo muy interesante, que es esto de la paradoja de la abundancia, ¿no? Vivimos en un mundo en el que tenemos tanto de donde elegir que nos paralizamos ante la enorme abundancia de cosas donde podemos elegir. Me da igual que sea información, que sean yogures en el supermercado, lo que sucede es que el ser humano se paraliza. Entonces, esto es la paradoja de la elección que dice Schwartz. Y un mundo en el que no tenemos que olvidar nunca que la relación entre tecnología y vida, que está tan imbricada en estos momentos, siempre ha sido conflictiva. Esto es un proyecto de un artista que, mediante estos objetos de cartón, ¿no? Lo que está poniendo es en cuestión cómo lo digital ha invadido nuestras vidas y hasta qué punto eso, ¿no? Nos está modificando nuestra manera de comportarnos. Pero sí que estoy con Castells en que desde que yo estuve en Harvard en el año 95 hasta ahora, en el año 2014, ha cambiado profundamente todo.
todo. La manera de comunicarnos, de informarnos, de trabajarnos, de relacionar, de amar, ¿no? Amamos de otra manera, nos conocemos de otra manera. Ha cambiado todo y esto yo se lo digo desde aquí, pero todos ustedes tienen suficiente experiencia personales, ¿no? Para constatarlo. Harvard ahora es así, más o menos. Es decir, la biblioteca esa que yo le ponía es así. Y las tres cosas que me llamaron a mí la atención, los espacios, el conocimiento e Internet, ha cambiado mucho. Los espacios siempre han sido, los espacios de una biblioteca, por ejemplo, un espacio como este, siempre ha configurado el uso. No es casual. Para un uso había un espacio determinado. Los espacios que yo encontré en Harvard, en la biblioteca, estaban pensados para un uso de esa biblioteca. Los espacios que yo encontré en las aulas estaban pensados para un uso de esas aulas. Eso ha cambiado radicalmente o está en proceso de cambio. En los últimos 20 años, he puesto aquí, han surgido y surgen en muchos sitios. Pueden surgir en escuelas, pueden surgir en centros de innovación ciudadana, pueden surgir en barrios, pueden surgir en comunidades de vecinos. Han surgido espacios que se han puesto a pensar de otra manera cómo podemos producir conocimiento. El conocimiento ha perdido un poco esa aura de que solo lo manejaban unos cuantos expertos para ser algo que todos sabemos que podemos producir y, por tanto, necesitamos espacios, y hay un montón de espacios, y luego insistiré sobre el tema, que están configurados para producir conocimiento de otra manera y con otras personas y en otras dinámicas. El conocimiento también ha cambiado, nuestro concepto del conocimiento ha cambiado. Y ahora me he ido mucho más para atrás, ¿no? Pero de un conocimiento muy ordenado, que estaba muy determinado cómo se producía, dónde se producía, quién lo producía, hemos pasado a un conocimiento muchísimo más abierto, por decirlo de alguna manera. Un conocimiento en el que no está tan claro que solo lo produzcan unos cuantos, en el que no está tan claro que solo se produzcan en unos solos sitios, ¿no? Un conocimiento que ha ido más allá de lo que estábamos acostumbrados, que tenía que ver con el orden, con la clasificación y que está mucho más cercano a fomentar el desorden y la innovación. El conocimiento ahora para nosotros, y esto es una exageración, pero se la traigo, no es la Enciclopedia Británica, como podía ser en el año 95, es algo como Wikipedia. Y Wikipedia es un proyecto colectivo, y es un proyecto común, y es un proyecto abierto, tendrá muchos inconvenientes, pero tiene muchas cosas buenas. Y entre las cosas buenas están estos adjetivos que les estoy poniendo aquí. Está hecho por una comunidad global, está hecho por mucha gente, está hecho de una manera abierta, en la que todos podemos colaborar. Han cambiado también los lugares donde se producía el conocimiento, ¿no? Yo antes producía conocimiento en el laboratorio, en la universidad, en la academia, en los museos, en las bibliotecas. Lo producía o lo transmitía. Y ahora de repente pues sabemos que hay otros lugares, ¿no? Para producir ese conocimiento. Esta es la red que yo me encontré en el año 95. Sobre este navegador, el 2.0.2 de Netscape es el navegador que yo usé, ni me acordaba, en el año 95. No tiene nada que ver con lo que ustedes entienden por digital en estos momentos, ¿no? En su bolsillo, no, totalmente distinto. La red ahora ya no es una cosa que yo voy a una sala a conectarme a Internet, es una infraestructura de nuestra vida. Vuelvo a apelar a Castells, que creo que ha dicho algo que es muy cierto. Internet es una infraestructura de nuestras vidas. Y en Internet han surgido un montón de cosas en los últimos años, de todo, bueno y malo, pero han surgido al menos nuevas formas de crear, de trabajar juntos. Han surgido nuevas maneras de relacionarnos con personas. Eso de relacionarnos con personas y de crear y de trabajar juntos ha provocado que surjan momentos de innovación, momentos en los que, o de encuentro fortuito, en los que yo me encuentro con personas que no me hubiera encontrado de ninguna otra manera o con conocimientos que nunca hubiera accedido de otra manera. El encontrarse con cosas nuevas provoca innovación. Esto no tiene más, ¿no? No hace falta ser un experto en innovación para saber que tú produces cosas nuevas, innovas, y esto no es una palabra tan grande, es pequeñita, todos lo hacemos todos los días en nuestra casa, cuando metemos en nuestra cabeza o nos relacionamos con otras personas, otras culturas, otros conocimientos. E Internet ha facilitado todo eso. Se ha convertido en un lugar. Esto es una visión de Internet. Hay otros Internets. A mí me gusta luchar por esta Internet, ¿no? Esta Internet abierta, como un lugar común, como un lugar compartido, como un lugar que todos producimos, ¿no? Internet nos ha hecho
darnos cuenta de una cosa, que las herramientas, Internet nació siendo una herramienta. Las herramientas normalmente nos hemos acostumbrado a que nos las den cerradas, ya están hechas, sirven para beber agua, sirven para clavar, para clavar clavos, bueno, están hechas y ese es su uso. Bueno, Internet no es así, es una herramienta abierta y nosotros diseñamos la propia herramienta. El uso que demos a Internet está reconfigurando la propia herramienta, es decir, nosotros cambiamos las cosas, es decir, nosotros cambiamos el mundo, nosotros somos los que hacemos que las cosas sean diferentes. Al menos a mí me gusta pensar en esa idea. Que está aquí recogida en palabras de Marcos García, que es director de Media Lab en Madrid, ¿no? El uso de la herramienta implica la producción de esa herramienta. El mundo lo hacemos nosotros, simplificando. E Internet, sobre todo, también no es solamente hacer lo mismo de siempre de una manera más eficiente, más rápida, quizá hasta mejor. No, es sobre todo hacer las cosas de una manera distinta. A donde llego con esto es que lo que ha provocado la irrupción de Internet en los últimos 20 años es que muchas cosas, pero sobre todo que haya puesto en valor dos temas muy importantes para mí: los cómo y los dónde. Los cómo hacemos las cosas, nos hemos dado cuenta que lo importante de las cosas no son probablemente los resultados finales, no es tanto el por qué las hacemos, y he dicho al principio que estamos aquí porque creemos que podemos hacer un mundo mejor para nuestros hijos, vale, pero al final lo que creo que sí que es importante, es un poco más operativo, es los cómo, llevado a otro lenguaje, las competencias y los espacios. Los dónde. Internet nos ha provocado cambios profundos en los dónde. No se hacen las cosas donde se hacían antes. Los cómo. Los cómo son las nuevas alfabetizaciones, las nuevas competencias. Si algo ha hecho Internet es llamarnos la atención sobre las competencias. Ha hecho que algo que ya sabíamos, que lo importante no era el qué, sino el cómo, lo importante no eran los contenidos, sino las competencias que adquiríamos, y esto digo, ya lo sabíamos porque lo dijo este señor en el año 72, hace 40 años, ya este señor dijo, no, lo importante para el aprendizaje no son los qués, no es lo que sepan nuestros alumnos, sino las competencias que adquieran. Bueno, pues esto que ya sabíamos, Internet nos lo ha hecho mucho más evidente. Internet ha transformado. Este esquema no refleja tanto la educación, refleja más el mundo profesional. Bueno, como profesionales, a cada uno de nosotros, estemos donde estemos, la transformación digital nos ha afectado en dos aspectos, ¿no? A nosotros como profesionales, las competencias que nosotros tenemos que tener como profesionales, que son distintas de las que estudiamos hace 20 años, en Harvard o en Madrid, o en Badajoz, o en Cáceres, donde fuera, y también está cambiando las organizaciones donde estamos trabajando. Y eso al final se traduce tan sencillamente en competencias que a lo mejor son viejas, pero que han cambiado con el impacto digital. La competencia de la gestión de la información no es una competencia nueva, es una competencia viejísima, pero no es lo mismo la gestión de la información hoy que la gestión de la información hace 20 años. La competencia de la comunicación tampoco es una competencia nueva, es una competencia vieja, pero no es lo mismo la comunicación hoy, que tiene que tener en cuenta nuevos medios, nuevas maneras, nuevos códigos de comunicación, que la comunicación hace 20 años. Y lo mismo con las alfabetizaciones, lo mismo en el ámbito de la escuela. No es lo mismo, no tenemos que seguir insistiendo, y sobre eso se habla mucho, y no quiero mucho insistir aquí sobre qué tienen que aprender nuestros hijos, sino cómo tienen que aprender y qué competencias tienen que adquirir. Y hay metodologías de aprendizaje basado en proyectos, en problemas, hay un montón desgraciadamente de experimentación todavía, a pesar de que tiene un montón de años, que está profundizando en cómo podemos cambiar las maneras de aprender para ser mucho más eficientes en el mundo en el que nos toca vivir, para saber responder muchísimo mejor a las necesidades